Ok, entonces, terminando el tema de la factura, vemos esta parte que es muy, muy importante, el domicilio del nuestro comprador, de nuestro vendedor, perdón. Sí es importante, porque también una de las facultades de la autoridad es el hecho de verificar estos domicilios en el extranjero. Entonces, este, es necesario que para el caso de esta factura, de las facturas comerciales internacionales, el domicilio, ¿sí? De nuestro remitente, el domicilio de nuestro vendedor esté claro. Porque el día de mañana, si hay alguna revisión por parte de la autoridad, ese es el domicilio al que va a ir. Y entonces, si no está localizado o nunca existió esto, podemos tener problemas. Recuerden que es una causal para un PAMA, es una causal para una visita domiciliaria, es una causal para emitir un procedimiento. Entonces, esto es muy, muy importante. ¿De acuerdo? Ok, vamos a pasar a nuestro siguiente documento aduanero, que es, bueno, antes de pasar al CFDI, muchos de ustedes deben de saber que la factura, esta factura, cuando te la mandan ahora, ¿cómo la mandan? Pueden mandarla por PDF, se manda incluso por celular, o sea, ese es un hecho, así lo podemos, obtener. Esta factura, ¿ok? O sea, no se transmite como tal en el pedimento. Ojo con esto. Esto muchos de ustedes ya lo saben. ¿Cómo que no se transmite? No, no se transmite. La información de esta factura, y ojo aquí, porque también aquí vemos el tema tan importante de lo que puede hacer o llegar a ser la autoridad aduanera. Esta factura no se transmite a la autoridad aduanera. Se le entrega al agente aduanal, sí, y puede no ser necesariamente en original, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Es lo que va a hacer el agente aduanal es nuestro acuse de valor, ¿no? Ay, me agarró otra información. Va a ser mi acuse de valor. O sea, el agente aduanal, esta información de lo que están viendo en pantalla, toda esta información que nosotros recabamos, el agente aduanal, cuando está elaborando el pedimento, va a vaciar esa información en un documento que se llama acuse de valor. Y eso es lo que va a tener la autoridad. Pero ojo aquí, cuando hay fiscalización, cuando los anexos 8, cuando el SAT te pide la información, cuando las aduanas te piden la información, la GASE en este caso, la Administración General de Aduanas te pide la información, a ti te va a pedir o te puede pedir 81 del reglamento de la ley aduanera esa factura. Y entonces, cuidado con que esta factura no diga o traiga los mismos datos que ese acuse de valor, que eso que puso el agente aduanal, porque entonces estás en un problema, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Por eso, esa factura en original, ¿ok? Que puede ser, es un PDF, es un documento electrónico, en su momento se llenó, se te transmitió y ese documentito en PDF se lo mandas a tu agente aduanal. ¿Quién lo va a recolectar? Tú aduanero. Tú tienes que hacer esta negociación, a ti te tienen que dar este documento, ¿ok? Y tú los tienes que ir juntando con todos los que vamos a ver para poder entonces ya pasar a la parte de, ahora sí, consigo un agente aduanal. Porque normalmente van y dicen, quiero importar, consiguen un agente aduanal y no tienen nada. Y va a acabar haciendo todo el agente aduanal y quién va a cobrar el agente aduanal. Por eso es el predespacho. Tú tienes que hacer esta información y este es el elemento 1. ¿Quieres importar, exportar? Lo primero que le pedimos al cliente es, ¿ya tienes proveedor? ¿Ya tienes vendedor? ¿Ya tienes una proforma? Es decir, un previo a tu factura. Una prefactura ya la tienes, ya sabes cómo vienen los valores y revisas esta parte. Si no la tienen, bueno, te voy a compartir el formato.
o tú mismo, cuando tú ya estás haciendo la negociación, se la mandas al vendedor para que empiecen a ver qué se va a facturar. Apenas me mandaron un caso, me preguntaron que normalmente siempre esta persona aquí en Oaxaca traía unas como motorcitos, los importaba por mensajería y paquetería, y pues ya ahorita, después de muchos años, ya ahorita le detuvieron, le abrieron obviamente ya el paquete y le pidieron la factura desglosada. Entonces me decía, es que sí trae una factura. En realidad no era una factura, era una especie de ticket que metieron en la caja. Y entonces ahora ya que está pidiendo la autoridad, y realmente es válido la factura, esta factura tiene que venir ya desglosado, y no solo eso, le están pidiendo la clasificación arancelaria, porque muy seguramente es preocupante este caso, ¿eh? Muy preocupante este caso porque muy seguramente le van a clasificar, y entonces ya aquí sí ya trae cumplimiento de regulaciones, y muy posiblemente ya no sea un 19% tasa global, sino que ya va a tener que pagar impuestos, importarse por un agente aduanal. Y si todos estos motorcitos se han enviado al mismo domicilio, ¿qué creen que va a hacer la autoridad aduanera? ¿Alguien se imagina qué van a hacer con esto? ¿Cómo qué piensan que van a hacer? ¿Creen que le van a checar cuántas veces ha traído esos motorcitos? ¿Sí o no? Muy seguramente sí. Van a checar, ¿por qué? Porque están los registros, y van a ver cuántas veces en estos años que me comentó que lleva 3 años trayendo esta mercancía, si le determinan que esa mercancía tenía que haberse importado mediante una factura, un pedimento cumpliendo regulaciones, le van a emitir un PACO, un procedimiento administrativo de contribución de contribuciones omitidas, un PACO, porque ya no está la mercancía. Pero le van a cobrar todos esos envíos de esos motorcitos los 3 años. Acuérdense que tienen 5. Entonces, sí está complicado el asunto. Ya se empieza a complicar. ¿Ok? Ahora, yo tengo que pedir una factura por una importación de $40. No, o sea, me refiero a mercancías que aunque se importen, tú acuérdate que tienes hasta $2,500 actualmente para importar por mensajería y paquetería. Entonces, no importa que sea menos de estos 2,500, es importante pedir o checar o preguntar en la plataforma qué documento acredita el valor. Además, esto no tendríamos por qué nosotros estárselos pidiendo, es un requisito. Pero obviamente como se fue muy laxo esto, todo el mundo ya, todas estas plataformas, ya no mandaban nada. Y ya ven el fraude que están haciendo, que mandando paquetitos de menos de $50 con contenedores llenos, pero como son individuales, pues ninguno paga impuestos. Pues ya, se acabó esa parte. Entonces vemos qué importante es la factura, que no se presenta, por favor, esto no se les olvide, la factura no se envía al pedimento, no se le entrega a la autoridad. Sí se la compartes al agente aduanal, y el agente aduanal llena un documento que se llama acuse de valor, y esta información de la factura la pasa en ese sistema, pero tú tienes la obligación de guardar esta factura siempre, porque la autoridad te la puede pedir. ¿Para qué? Para corroborar que lo que puso el agente aduanal efectivamente fue lo que envió el proveedor. ¿Puede cambiar? Sí, a veces hacen estas trampas. Sí puede ser. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas de este tema? Vamos a pasar al siguiente documento aduanero, que es el CFDI. Y el CFDI es el comprobante fiscal digital por internet, ¿sí? Ahí les doy un poquito de contexto porque muchas veces no tenemos claro esto qué es, ¿no? Se emitieron desde el 2005, hubo ahí muchos movimientos.
en 2011. Desde el 2005 hay comprobantes fiscales digitales, pero no por internet. Ok, o sea, ya tenían los requisitos. Entonces, a partir de 2014, o sea, ya tenemos 10 años conviviendo con este tipo de comprobantes, por lo cual, aduaneros, no es posible que no sepan lo que es un CFDI, es un comprobante fiscal digital, es una factura, sí, pero en México se llama así. Y este lo vamos a utilizar ¿para qué? Para exportar, ¿de acuerdo? Para exportar necesitamos el comprobante fiscal digital, ¿de acuerdo? Entonces, el Servicio de Administración Tributaria, SAT México, incorpora nuevos mecanismos y claro, para tener obviamente toda esta parte. ¿Qué sucede? Que este es un comprobante fiscal para acreditar la compra y venta local, ¿de acuerdo? O sea, a nivel nacional. Pero cuando nosotros tenemos que exportar nuestras mercancías, yo quiero vender mi mezcal a otro país, ¿de acuerdo? Yo quiero vender a otro país mi producto, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, bueno, pues obviamente necesito mandar un documento que acredite el valor. O sea, el importador también te va a pedir este documento, ¿correcto? Te lo va a pedir. Entonces, ¿qué es lo que tú le vas a dar? Un comprobante fiscal digital por internet. Pero aquí el SAT crea lo que se llaman complementos, ¿de acuerdo? Crea lo que se llaman complementos. Y esto es importante que lo tengamos ahí porque existen varios tipos de complementos al CFDI y también existen varios tipos de CFDI. Hoy por hoy, en este año, lo que estamos trabajando es un CFDI versión 4.0. Ya ven que les gusta mucho esto de 3.0 y de 4.0, ¿ok? Esto viene a partir de 2022, ya se crea el CFDI como está hoy y la verdad es que ya complicado, porque incluso hay un manual que te voy a compartir, hay una guía, ¿sí? Para poder emitir CFDIs y tienen una serie de requisitos y esto lo hacen ¿quién? Los contadores. Esto lo hacemos nosotros, pues no hay muchos aduaneros, la verdad es que para eso están los contadores, zapatero a tu zapato, porque tienen que poner una serie de códigos, o sea, hoy ya les piden el tipo de producto, el tipo de servicio y hay que buscarlo en un catálogo para ponerle ahí la clave, etcétera. Hay que tener muy claro el tema de qué tipo de régimen eres, y estar obviamente al día, porque si tú no estás al día no puedes emitir ningún tipo de CFDI, ¿ok? Entonces hay CFDIs de ingresos, de egresos, de traslado, de nómina, de pago, hay toda una serie de CFDIs, pero el de nosotros se llama CFDI con complemento de comercio exterior. Grábatelo bien, aduanero, para nuestro tema de comercio exterior no es una factura, o sea, es lo mismo, pero hay que hablar con propiedad. Si tu cliente mezcalero, tu cliente del café, cualquiera de tus clientes quiere, obviamente, este, exportar el producto, venderlo al extranjero, obviamente ese vendedor o quien lo va a vender tiene que estar dado de alta. Tiene que haber va a expedirse un comprobante fiscal, una factura, un CFDI, pero no solo solito, como si fuera una importación de aquí a Michoacán, a Veracruz, a Oaxaca, a Puebla. Tú emites un CFDI normal de una compraventa y listo. Para tema de exportación necesitamos que este sea un comprobante fiscal con complemento de comercio exterior. ¿Qué requisitos tiene? No vamos a leerlos todos, pero sí quiero que te lleves el artículo. Y esto ya no tienes que preocuparte porque nuestros formatos ya están establecidos, los comprobantes, los FDIs ya se emiten en la plataforma del SAT, obviamente ya traen todos estos requisitos, ¿no? Pero es importante que tú conozcas de dónde salen estos requisitos. Y es artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. En este artículo vienen los requisitos del comprobante fiscal. Es importante que lo sepas, sí, porque cuando tú le mandas tu CFDI al extranjero, voy a utilizar esta palabra, se sacan de onda.
Dicen, ¿y esto qué es? Porque tiene muchísima información, claves, y luego abajo un chorronal de numeritos. Pues comparada con la factura que viste, a la que vamos a ver ahorita, la verdad es que les espanta. Y entonces muchas veces es, mira, en nuestra legislación mexicana, el artículo 29A, 29A, viene una serie de requisitos. Entonces yo tengo en mi país que cumplir para, pero tú no te preocupes, porque dentro de este listado que tú puedes ver, cumple con los tuyos, aunque son poquitos, pero ahí están inmersos. Entonces está tu clave, está el folio, está la fecha de expedición. Obviamente ellos tienen un ID, nosotros tenemos un RFC, vienen las cantidades, los valores, los importes, viene obviamente todo lo que tenga que ver con el proceso de el documento aduanero, ahí lo dice, o sea, sí damos también esta parte de información. Entonces, ¿qué artículo es? 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. ¿De acuerdo? No es de la ley aduanera, es del Código Fiscal de la Federación. Este es el artículo que no se te debe olvidar, que es con el que obviamente se emiten estos comprobantes. Entonces, ojo aquí, el CFDI, el documento CFDI, es un documento digital, ahorita lo vamos a ver, que vienen requisitos parecidos al que vimos de la factura. Pero ojo, cuando tú eres exportador, para que ustedes licenciados también a sus clientes, contadores, porque esto lo vamos a subir a nuestro canal para que nos escuchen y aprendan también estos temas, contadores. Si tú vas a exportar, necesitas informarle en la plataforma del SAT al SAT que vas a realizar una exportación. O sea, es un comprobante, no es solamente un CFDI, sino que vas a tener que tener habilitada la parte de comercio exterior. ¿A qué voy con esto, licenciados? Que no, por el hecho de tú tener tu firma y poder emitir facturas, puedes emitir facturas de comercio exterior. No, complementos. Tienes que tener esta opción habilitada. Y ahí viene, en tu plataforma se meten con la e-firma y ahí pides aplicar, habilitar el complemento de comercio exterior. Así como hay complemento de nómina, así como hay complemento carta aporte, que lo vamos a ver más adelante, hay comercio exterior. Así se llama, complemento de comercio exterior. Entonces, te vas a hacer tu factura normalita, pero como es para una exportación, así como la factura te va a habilitar otro formatito electrónico y ahí vas a llenar, ahí se va a llenar toda la información. ¿Quién es el agente aduanal? ¿Qué tipo de operación? Régimen, tipo de mercancía, clasificación, cantidad, valor, medio de transporte. Todo lo que casi viene en tu pedimento, ahí lo tienes que tener. Y entonces, esto, aquí viene el fundamento, te lo dejo, licenciado. Este es tu fundamento para el complemento de comercio exterior. En la miscelánea fiscal viene establecido, esto no viene en las reglas generales de comercio, perdón, en la ley aduanera. Viene obviamente en las reglas generales de comercio exterior y viene en la resolución miscelánea fiscal, porque es una combinación entre fiscal con aduanero. Entonces, sí queda clara esta parte, es muy, muy importante que tengamos claro, ¿sale? Que tengamos claro el tema. Permítanme. Entonces, es un complemento, no es solo el CFDI, porque muchas veces dicen, es que es el CFDI, ajá, y el complemento, ¿qué es eso? Toda exportación, ¿sí? Toda exportación que sea obviamente un tema de compraventa que existe, o sea, sea enajenable, tiene que llevar el CFDI con este complemento de comercio exterior. Es muy importante. Entonces, ese CFDI para la exportación, les repito, clave de pedimento, el certificado de origen, o sea, toda la información
¿no? Toda la información del pedimento. Aquí hay un paréntesis que quiero hacerle, porque este es el problema de la gente. ¿Por qué chocamos fiscales con aduaneros? Yo necesito generar, fíjate bien a ver si ves cuál es el problema delicado de esto, ¿no? Que se ha solucionado, pues porque los agentes aduanales tuvieron que casi se solucionó porque los agentes han hecho esta parte de omitir un poco la información. Ojo, tú para emitir un pedimento, o sea, para que el agente aduanal nos emita un pedimento, necesitamos mandarle ¿qué? La información, los documentos, y uno de ellos es el CFDI. O sea, si tú no le mandas el CFDI, pues ¿cómo te va a emitir el pedimento? Pero aquí te dice el contador, tú le dices a aduanero, oye, necesito, me emitas el CFDI. No puedo. ¿Por qué no puedes? Porque necesito hacerlo con complemento carta aporte, porque es una exportación. Entonces, ojo, a la exportación, CFDI más complemento de comercio exterior. Perdón, comercio exterior. Ok, emíteme mi CFDI. No lo puedo hacer porque necesito tu pedimento, tu información. Ah, sí, mira, te la mando, es el agente. No, 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 necesito el pedimento. A ver, espérame, porque eso inició, así iniciamos en 2022 y fue una locura. Sí, pero el pedimento no me lo puede emitir el agente aduanal hasta que tú me mandes el CFDI. Sí, pero entonces yo no te puedo emitir un CFDI hasta que no me des el pedimento. ¿Sí me captan eso? O sea, eso durante bastante tiempecito se estuvo sufriendo. Y los contadores, no quiero ofender a los contadores, pero no, bien dicen, no hay cuadrados. No había manera. O sea, ellos decían, yo no te puedo emitir un CFDI con complemento carta aporte si tú no me das el pedimento. Por eso te estoy dando la información que va a generar. Aquí está, mira, ya tengo la clasificación, el importador, el agente aduanal, las cantidades, todo. Querían el pedimento. Y obviamente para el agente aduanal, cuando vio esto, le decías, oye, emíteme el pedimento, dame tu CFDI pero es que no puedo porque quieren el pedimento. Pues tuvieron que hacer que los agentes aduanales una proforma del pedimento. Entonces, te hacen tu proforma, que no tiene, obviamente, viene ahí, obviamente, la información, y ya con esa información, a ver, aquí está. Tú, obviamente, ¿qué le dabas? Pues los datos, o sea, los datos del CFDI. Entonces, para poder exportar, no es solamente un CFDI. Necesito que ese comprobante fiscal digital venga con el complemento de comercio exterior. Entonces, para los que ahí se nos perdieron un poquito, el complemento el CFDI, esto se entra a la página del SAT, ya no hay plataformas externas, entras a la página del SAT y con tu e-firma, si debes de estar al corriente, abres tu CFDI y lo emites, pero si eres exportador tienes que habilitar la opción complemento comercio exterior. ¿De acuerdo? Y entonces ahí va toda la información de tu pedimento, de lo que va a ir en el pedimento, toda, régimen, aduana, quién importa, dónde llega, quién es el proveedor, quién es obviamente el destinatario, domicilios, cantidades, monto, todo. Entonces la copia, yo creo que aquí hubiera sido más fácil pides una copia del pedimento y la anexas, pero bueno, es un tema igual que lo de la carta aporte que vamos a ver más adelante. Entonces, dudas, preguntas del CFDI, no es un CFDI normal, no, o sea, hay de ingresos, de egresos y haces tus compras, ventas en territorio nacional. Para un tema de comercio exterior, si analizamos una exportación, el CFDI tiene que llevar esto que es el complemento carta aporte. Ahora, si tú ves, este es el formato, aquí esta información que se les voy a compartir también, está la factura, ahí viene todo lo que tiene que ver la clave, ahí tenemos por numerito, el régimen fiscal,
el local o establecimiento, número de folio, sello digital, lugar de expedición. Obviamente aquí valor unitario, importe, y aquí se consultan los catálogos. Les voy a compartir la guía para emitir un CFDI. Pero este es un CFDI normal. O sea, este incluso si tú vas a vender tu mezcal aquí a Ciudad de México, emites este. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se convierte en comercio exterior? Cuando aquí en la plataforma del SAT hay una pestañita que dice complemento comercio exterior, abres y entonces te aparece un llenado que es electrónico. ¿Qué información te va a pedir? Te va a pedir agente aduanal forzosamente. Te va a pedir los datos del comprador en el extranjero, la dirección, su nombre, el ID, obviamente, su RFC de él en el extranjero, dependiendo del país que sea, ¿no? Te va a pedir también la descripción de la mercancía, la clasificación arancelaria, los valores de esa mercancía, ¿vale? Las cantidades, quién es, si hay certificado de origen, si el que está vendiendo es el productor o simplemente comercializador. Porque recordemos que en la exportación vamos a suponer que nuestro proveedor del mezcal, pues no necesariamente es quien lo está vendiendo. No, perdón, ajá, sí. O sea, lo produjo, o sea, él hizo la producción, pero no lo vende. ¿Por qué? Porque no está dado de alta. Ya ven que eso ni ocurre aquí en Oaxaca. Sea, la mayoría de los productores no están dados de alta, producen el tema, pero no son exportadores. Entonces, bueno, pues para eso existen las comercializadoras, ¿ok? Entonces, bueno, ya ahí nos está compartiendo César Dani Chávez, nos está compartiendo los documentos editables. Vamos a tener una segunda sesión, ¿sí? El próximo sábado igual a las 10 con el mismo link. Vamos a estar entrando exactamente con este link. Si se nos llega ahí a cortar o algo, nos volvemos a conectar, por favor, para que no haya ningún tema, ¿sale? Entonces, este, sí, hola, hola, Lulu. Bueno, entonces vamos a terminar con este tema de el CFDI y ahí nos vamos a, perdón, vamos a avanzar un poquito con las páginas. Entonces, dudas, preguntas, es muy importante. Decía entonces que para el tema aduanero, para el tema de fiscalización, recuerden, nosotros en el tema de la importación no agregamos la factura como tal al pedimento. Lo hacemos a través de ¿qué? De el comprobante de valor, del acuse de valor, que antes era COBE, ahora es acuse de valor, era comprobante de valor aduanero, es lo mismo, COBE, comprobante de aduanero electrónico o el acuse de valor, ¿no? Pero la autoridad, los anexos 8, la fiscalización, sí te puede requerir mediante una revisión de gabinete tu factura a ti importador, porque resulta que a la hora que revisó, como que hay otros datos. Te recuerda que la gente banal le mandas la factura, le mandas el CFDI, pero él obviamente sube la información que tú le estás dando, no sube el documento como tal, ¿sale? No lo sube al sistema, no sube el CFDI, no sube la factura, pero entonces la autoridad, y sobre todo en la importación, te puede pedir, tiene 5 años para pedirte esas facturas, y ahí es donde se puede ver mucho tema porque ahí efectivamente vienen los valores o porque ahí viene el Incoterm y sí, puede ser que la gente banal los cambió para efecto de que pagar menos impuestos. Entonces, el CFDI es una factura, sí, pero en nuestro país se llama así, CFDI, comprobante fiscal por internet, ¿no? Entonces, aquí vimos un poco el antecedente desde 2005, se están emitiendo ya oficialmente 2014, muy importante, estamos viviendo el CFDI versión 4.0 y 29A de la ley del Código Fiscal de la Federación, porque si te preguntan, cuando tú mandas un documento tan elaborado, los compradores se espantan.
Entonces dices, mira, no te preocupes, conforme a mi ley, Código Fiscal de la Federación, artículo 29, ahí vienen los requisitos, y si tú comparas estos con los de la factura, son exactamente los mismos. Aquí, ¿cuál es tu diferencia? Que tú para aduanero no es solo un CFDI, es CFDI con complemento de comercio exterior. Y ese complemento, lo puedo ver, no es digital. Cuando está emitiendo el contador la factura, cuando está emitiendo este documento, a la par se abre un anexo donde te pide qué información. Agente aduanal, régimen, mercancía, valores, destinatario, que son datos sumamente básicos, pero obviamente que la gente aduanal no los tiene a la mano. Cuando tú le dices pedimento, el contador luego no sabe qué es un pedimento. Entonces, tú tienes que darle al contador esta información y la debes de tener de manera previa, ¿ok? Voy a dejar en la introducción del packing list, que es otro de los documentos bien importantes para este tema y que no debemos confundir con la factura, ¿ok? El packing list básicamente es esta lista de empaque, es un documento que nos va a ayudar a identificar las mercancías, ¿de acuerdo? Y puede ser tanto a la IMPO como a la EXPO. Aquí se generaliza exportación porque los dos países, solamente el que sale entra y viceversa, ¿no? Y es una información detallada, pero básicamente, fíjense, ojo, no es acerca de la descripción del producto. Eso es en el boom que vamos a ver más adelante. Aquí, ¿cuál es mi objetivo? Y con eso voy cerrando el día de hoy. Mi objetivo de este packing list es el peso, las medidas. Ese es el objetivo de un packing list. No es para la descripción, ojo, no es para saber exactamente las características del producto. Eso lo tengo en el boom. El packing list es para saber peso, medidas, bultos, altura, todo, que esto me va a ayudar a planear mi logística para mi tema de cubicaje, para mi tema de paletizado. Para eso necesito el packing list, porque me va a decir cuántos bultos, me va a decir cuánto pesa, cuánta dimensión tiene, ¿ok? Para eso sirve, para poder obviamente también proyectar mi medio de transporte. ¿Qué medio de transporte es el ideal para el traslado de esa mercancía? Entonces, esta lista de empaque o packing list debe de tener mínimamente, sí, requisitos, sí. Información del exportador, del importador, marca, bultos, lugar de emisión, modo de empaque o tipo de, perdón, modo de embarque, ¿no? ¿Qué tipo se recomienda? Una descripción de la mercancía no es detallada, ¿no? Total de los pesos, brutos, netos, tipo de embalaje, bien importante. ¿Qué tipo de embalaje estoy? Porque recuerden que tenemos también que cumplir con normas oficiales, con regulaciones. Entonces, esta lista de empaque, el packing list, su objetivo es ese. No es la descripción de la mercancía, es su forma, su composición externa, cuánto pesa, cuánto mide, el tipo de envase, embalaje. Aquí te tienen que dejar claro qué utilizaron y no caer en estos temas de que utilizan, me comentaban ahí, que de repente hacen al revés los empaques, por afuera la burbuja y adentro la caja, no le ponen, ningún tipo de suspensión. O sea, esta cuestión es importante y ahí en este documento básicamente te la van a dar, ¿no? Es muy importante esta información. Aquí viene más detalladita, que las marcas, el número de bultos, el modo de embarque, solamente si es aéreo, terrestre, férreo, ¿no? El tema del embalaje, si hay tarimas, si es por caja, rollo, bolsas. Entonces, es bien, bien necesario que en esta lista de empaque, ¿no? Como su nombre lo dice, te indiquen cómo lo hicieron.
y si hay también alguna disposición de mercancía peligrosa, si hay alguna indicación de pictogramas que tiene que ser tratado de una manera específica, ¿no? Que no puede ser volteado, que no puede ser derramado, que se puede, un tema inflamable, es decir, toda esta circunstancia es importante checar, ¿ok? En general, este es el formato que se utiliza. También ahí les estamos compartiendo un formatito bien interesante de este documento para que ustedes lo puedan checar. Si te das cuenta, vienen casi puros números, información que te va a ayudar, sobre todo medidas, ¿no? Dimensiones. Fíjate, esto es muy importante en este ejemplo, por eso me gusta, porque trae las dimensiones, trae los kilos, trae libras, kilos convertidos, que esto te va a ayudar y esto es información que utilizas ¿en dónde? En tu cubicaje, en tu paletizado. Esto es sumamente importante, los valores, las tarifas, ¿ok? Y aquí, obviamente, pues también esto te va a ayudar para que el medio de transporte, ¿no? El medio de transporte pueda darte la tarifa adecuada para cuánto te va a salir tu medio de transporte, si va a ser aéreo, para eso lo necesitan. ¿Quién te va a pedir el packing list? Te lo va a pedir la transportista, ya sea la naviera, ya sea el aéreo, ¿sí? Bueno, voy a